vamos a ver cómo podemos insertar gráficas en nuestras diapositivas de Keynote. Para eso nos dirigimos al simbolito de más y podemos ver cómo en la parte superior el tercer icono es el de insertar tablas. Tenemos tres tipos de tablas, la de 2D, 3D e interactivas. Cuando seleccionamos uno de esos grupos, a su vez, el programa nos da diferentes tipos de gráfica con diferentes aspectos. Entonces es cuestión de seleccionar uno de los tipos que queremos aplicar. En este caso vamos a seleccionar el de 2D y el primero de barras y automáticamente ya nos aparece en nuestra diapositiva. Podemos modificar las dimensiones de esa gráfica y por supuesto podemos recolocar esa gráfica. Si queremos modificar la gráfica, lo único que tenemos que hacer es seleccionarla, tenerla seleccionada, nos vamos al icono de la brocha y aquí tenemos las posibilidades de edición de la gráfica. Si nos fijamos en la parte superior, podríamos seleccionar otro tipo de gráfica, otro tipo de estilo. En este caso, partiendo de la que ya tenemos, me ha dado como posibilidades estas 6 opciones. Puedo modificar características de datos y de aspecto tanto del eje de X como del eje de Y. Lo único que tengo que hacer es activarlo y, bueno, pues en función de lo que yo quiera mostrar o ocultar, bueno, pues cogeré y activaré y seleccionaré la opción que más me convenga. Hay bastantes cosas que se pueden configurar. Quizás echemos en falta alguna de las opciones, pero estamos limitados a las características que nos deja el propio programa. De esta manera, pues podemos añadir tanto características al eje de la X como al eje de la Y. Si lo que queremos hacer es una edición un poquito más allá de trabajar solamente en los ejes, cuando seleccionamos en gráfica, en la parte inferior tenemos opciones de gráfica y tenemos un poquito más de opciones. Por ejemplo, podemos modificar el tamaño de la letra pulsando en más grande o más pequeño. Podemos ir aumentando o disminuyendo ese cuerpo. No tenemos la posibilidad de indicarle un cuerpo, pero bueno, vamos ampliando o reduciendo ese tamaño. Podemos modificar también el tipo de letra para toda la tabla. También desde aquí pues podríamos cambiar el tipo de gráfica. Pues en lugar de ser de barras, quiero que sea una gráfica de tarta. Entonces automáticamente realiza ese cambio. Bien, desde ese apartado nosotros podemos modificar lo que es el aspecto de la tabla. Si queremos modificar los datos, tenemos que pulsar sobre la tabla y en el menú que nos aparece pulsamos la opción de editar datos. Nos aparece la tabla en el que están los datos que forman dicha tabla y lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, yo en el primer dato de la primera columna, en lugar de ser 17, voy a dejarlo que se reduzca la altura de la barra poniéndole un dato más pequeño de 5, indicamos OK y podemos ver cómo el primer dato se ha modificado. De esa manera yo puedo ir modificando o ir añadiendo o eliminando datos de esa tabla. Vamos a eliminarla.
esta tabla, añadimos otra tabla y en este caso vamos a añadir una tabla en 3D. El concepto es exactamente el mismo. Nosotros podemos realizar las modificaciones que necesitemos en cualquier momento. Podemos editar exactamente igual ejes de X, ejes de Y. Quizás me deje menos opciones por el tipo de gráfica. Podemos cambiar el aspecto de esa tabla. En opciones de gráfica tengo a su vez más posibilidades. Por ejemplo, la forma de la columna puedo modificar que en lugar de que sea rectángulo sea en cilindro, o al ser una tabla en 3 dimensiones puedo modificar esa profundidad. Además, pues como hemos podido ver, aparece un signo en el centro de la tabla que lo que me va a permitir es cambiar la visualización de la tabla. Lo único que tengo que hacer es pulsar y mantener pulsado en el centro y puedo cambiar ese aspecto que nos ofrece la tabla. Las características son parecidas a lo que hemos visto anteriormente y exactamente igual. Yo puedo editar los datos de esa tabla para cambiar esa visualización. Y el tercer tipo de tabla que tenemos, vamos a añadirlo, sería la interactiva. La interactiva es una tabla en 2 dimensiones. Lo que pasa es que vamos a tener la posibilidad de que nos muestre la evolución de unos datos en un tiempo. Entonces, por defecto, vemos que aquí nos aparecen pues una serie de barras, pero en la parte inferior tenemos una barra con unos puntos que si vamos pulsando sobre esos puntos, pues podemos ver cómo, bueno, van cambiando los datos. Por ejemplo, empezamos al principio, estamos en el mes de abril y tenemos ahí unos datos. Esos mismos datos en el mes de mayo sufren esa evolución, en el mes de junio y en el mes de julio. Bueno, pues este es lo que va a suceder posteriormente cuando nosotros proyectemos la diapositiva. Exactamente igual que antes, si yo selecciono y edito los datos, veo que están ahí todos los datos. Lo que pasa es que en lugar de presentarme todos los datos de golpe, en este caso me los va presentando por columnas, por meses. De tal manera que una vez que lo tengo, si yo proyecto la diapositiva, le doy al modo de presentación y pulso para que se ejecute, podemos ver cómo automáticamente va cambiando esa gráfica, va pasando por cada uno de los meses ella solita. Vuelvo a reproducir, estamos en el mes de abril y al pulsar sobre la diapositiva irá cambiando a mayo, junio, julio, sin yo tocar más veces sobre la pantalla. Es un proceso automático. Mayo, ya tenemos junio y terminamos en julio. De esa manera podemos ver cómo va evolucionando los datos a lo largo del tiempo. Y estos son los 3 tipos de gráfica que podemos utilizar dentro de Keynote.